Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Eclesiastés capítulo 8, Crimen y Castigo. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y exaltado sea tu nombre. Gracias, Señor, por este día que nos regalas. Gracias, Señor, por tus cuidados. Y te pedimos en este momento que tu Espíritu Santo esté en nuestro medio para que al estudiar este capítulo podamos sacar lecciones que fortalezcan nuestra fe y que estas verdades puedan quedar en nuestro corazón y la podamos reflejar en nuestras actividades. Gracias, Señor, por tus bondades, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 8 de Eclesiastés, el sabio nos lleva a meditar en algunas cosas interesantes de la manera en que vemos la vida y la afrontamos. Un hombre sabio que teme al Señor sabe qué decisión tomar en las situaciones complejas de la vida. Un hombre que le da la espalda a Dios puede parecer que le vaya bien en algunos aspectos en la vida, pero no gozará de la misma certeza que tienen los hijos de Dios. Miremos el versículo 1. ¿Quién como el sabio? ¿Quién como el que sabe interpretar las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y cambia la tosquedad de su semblante. Salomón comienza a tratar el tema de la sabiduría. El hombre sabio tiene una mejor actitud hacia la vida. Afirma que la sabiduría es superior a todas las posesiones. El verdadero sabio sabe cómo interpretar las experiencias de la vida. La serenidad íntima y la sabiduría se reflejan en el rostro del que es verdaderamente sabio. Es más, si era un hombre tosco, la transformación de su corazón se reflejará en una expresión de gozo eterno. En la traducción del lenguaje actual leemos: no hay quien pueda compararse al sabio, ni quien sepa todas las respuestas. El que es sabio siempre ve sonriente y amable. La sabiduría de Dios no nos hace arrogantes ni orgullosos, no nos hace duros, sino amables y sonrientes. Es decir, se refleja una paz que brota del corazón. Ahora, el hombre sabio debe conocer sus límites. Aunque busque el conocimiento de Dios, no tiene todas las respuestas. La gracia de Dios que transforma el corazón se refleja en el rostro mediante una expresión de gozo sereno. En los versículos 2 al 5 se trata el tema de la obediencia al rey. Leamos el versículo 2. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey por el juramento que pronunciaste delante de Dios. Recordemos que en la antigüedad el rey tenía absoluto dominio, por eso el rey como persona en el pueblo de Dios debía ser un hombre que adorara a Dios y buscara obedecerle para llegar a ser un rey justo. Por otra parte, se habla que la obediencia al rey es parte de un pacto que se ha hecho a Dios y que el hombre sabio deberá comportarse prudentemente ante la presencia del rey. ¿Saben? El apóstol Pablo nos pide que como hijos de Dios debemos respetar la autoridad. Vayamos a Romanos capítulo 13, leamos los versículos 1 al 5. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Debemos recordar siempre que hay personas que están por encima de nosotros. Siempre hay una persona a la que debemos dar cuenta, porque así Dios lo dispuso. Además, esto nos lleva a pensar que haya una autoridad superior a la que todos los seres humanos debemos dar cuenta. El respeto a la autoridad terrenal nos ayuda a entender el respeto a la autoridad superior. La anarquía nunca es un buen camino. Sigamos estudiando Eclesiastés 8.
donde el sabio nos aconseja que en nuestra relación con las autoridades predomine el respeto. Miremos los versículos 3 y 4 en la traducción del lenguaje actual. La autoridad del rey no se discute, nadie puede pedirle cuentas, el rey puede hacer lo que quiera, por eso no hay que salir de su presencia sin su permiso, ni tampoco insistir en hacer lo malo. El rey ejercía en ese entonces un poder absoluto, por eso nadie debía retirarle su lealtad precipitadamente ni renunciar a su servicio. El poder absoluto del monarca con frecuencia lo hacía dictatorial e irrazonable, por lo cual sus siervos debían conservar la calma y el dominio propio. La prudencia debe destacarse en la actitud de un hombre sabio. Saber comportarse con prudencia ante la autoridad es mejor que ganarse su enojo. El siervo podía tener razón, pero el poder del rey era supremo. De ahí que fuera sabio no oponérsele innecesariamente. Y sigue diciendo en el versículo 5, el que guarda el mandamiento no conocerá el mal. El corazón del sabio discierne cuándo y cómo cumplirlo. Una sumisión inteligente a las leyes del país y a la ley de Dios es un requisito para disfrutar de paz y seguridad, tanto aquí como en el más allá. El hombre sabio entiende cuándo es el tiempo adecuado para hablar y cuándo el tiempo para callar. El sabio conoce los métodos y procedimientos correctos y los sigue. Reconoce las oportunidades y las aprovecha cuando se presentan. Pero dentro de estas reflexiones, Salomón nos lleva a una dimensión importante que está en los versículos 6 al 8. Leamos primero los versículos 6 y 7. Porque para todo lo que quieras hay un tiempo y un cómo, aunque el gran mal que pesa sobre el hombre es no saber lo que ha de ocurrir y el cuándo haya de ocurrir. ¿Quién se lo va a anunciar? Todo tiene su tiempo. Para disfrutar de las bendiciones de Dios, todo tiene su momento. Y el rey, como los seres humanos en general, tendremos que enfrentar el juicio. Tendremos que enfrentar nuestras acciones y decisiones. Pero hay algo interesante. Nosotros no tenemos control sobre el tiempo que vendrá. No sabemos qué será del mañana. Sabemos que el rey debe dar cuenta mañana. Pero ese mañana no sabemos cuándo vendrá. El tiempo no está bajo nuestro control. Tampoco tenemos el poder para retener la vida, ni podemos vencer contra la muerte. Voy a leer el versículo 8 en la traducción del lenguaje actual. Nadie tiene tanto poder como para evitar la muerte y vivir para siempre. De la batalla entre la vida y la muerte nadie se libra, ni siquiera los malvados. El hombre debe reconocer sus limitaciones. Correr en el sentido contrario a la voluntad de Dios es en vano. Desafiar la autoridad divina es en vano, porque como hombres no tenemos el control del tiempo, de la vida y de la muerte. El tema a tratar en la siguiente sección, que corresponde a los versículos 9 y el 15, nos dice que la vida es difícil de entender. El sabio plantea una cantidad de problemas a los que no podemos dar una respuesta clara. Miremos el versículo 9. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que se hace debajo del sol, cuando el hombre se enseñorea del hombre para hacer el mal. Salomón trató de entender todas las cosas, pero hay cosas que no se pueden explicar. Lo primero es ver casos en que el hombre domina a otro hombre, pero al final todos salen perjudicados. La naturaleza humana es tal que los abusos no solo dañan al abusado. El opresor es profundamente afectado social y psicológicamente. Nunca estará en paz consigo mismo ni con los demás. El profeta Isaías, en el capítulo 48, versículo 22, dice: no hay paz para el impío. El daño que infligimos a otros finalmente nos alcanzará. Al parecer, este versículo habla de la retribución. El malo sufrirá por su conducta en esta tierra. Sigamos estudiando Eclesiastés 8, pero lo que a continuación confronta al sabio es que no siempre esta teoría funciona y en muchos casos el asunto es al revés. Leamos el versículo 10. Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honores. En cambio, los que frecuentaban el lugar santo fueron luego olvidados en la ciudad donde había actuado con rectitud. Esto también es
vanidad. En este mundo de confusión y donde el mal se mezcla con el bien, no siempre a los buenos les pasan cosas buenas y a los malos les pasan cosas malas. En muchas oportunidades los malos les parece ir bien, prosperan, hacen 100 males y todo les sale bien. Es más, cuando mueren, hasta su entierro es reconocido y multitudinario, y los hombres hoy rinden cierta admiración a los malos. Por otra parte, no siempre a los buenos les pasan cosas buenas. Hay hombres justos que se enferman, que por su propio valor a los principios no prosperan. Hay muchos de ellos que sufren desprecio y cuando mueren, pues mueren en el anonimato. Este tema lo trata el libro de Job y lo trata también Asaf en el Salmo 73. No siempre la prosperidad o el éxito significan la aprobación de Dios y no siempre la enfermedad o la pobreza es símbolo o sinónimo de rechazo o castigo de Dios. Por eso el sabio Salomón nos confronta con la realidad que a veces la tolerancia divina es mal interpretada. Sigamos con el versículo 11. Si no se ejecuta enseguida la sentencia para castigar una mala obra, el corazón de los hijos de los hombres se dispone a hacer lo malo. A veces la gente lanza desafíos al Dios del cielo y uno humanamente quisiera que viniera un rayo y les diera una lección. Pero Dios no obra así. Pero algunos, al no ver el castigo divino inmediatamente, lo interpretan como que nada pasa y siguen haciendo el mal. No son conscientes que todos debemos dar cuenta a Dios. El siguiente comentario nos ayudará en este aspecto. Elena de White dice: en su trato con la raza humana, Dios sobrelleva con paciencia al impenitente. Usa sus instrumentos designados para inducir a los hombres a que sean leales y les ofrecen su perdón pleno si se arrepienten. Pero como Dios es paciente, los hombres abusan de su misericordia. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. La paciencia y la magnanimidad de Dios, que deberían enternecer y subyugar el alma, tiene una influencia completamente distinta sobre los descuidados y pecaminosos. Los induce a desechar las restricciones y los hace más decididos en su resistencia. Piensan que Dios, que durante tanto tiempo los ha tolerado, no tendrá en cuenta su perversidad. Si viviéramos en una dispensación de retribución inmediata, las ofensas, contaba Dios, no ocurrirían con tanta frecuencia. Pero aunque se demore el castigo, no por eso es menos seguro. Hay límites aún para la tolerancia de Dios. Se puede llegar al límite de su paciencia y entonces Él castigará con toda seguridad. Y cuando trate el caso del pecador insolente, no se detendrá hasta haberle dado fin completamente. Muy pocos se dan cuenta de la pecaminosidad del pecado. Se hacen la ilusión de que Dios es demasiado bueno para castigar al culpable. Pero los casos de María, Aarón, David y muchos otros demuestran que no es seguro pecar contra Dios, ya sea con hechos, palabras o aún con el pensamiento. Dios en su ser de infinito amor e infinita compasión, pero también declara de sí mismo que es fuego consumidor, Dios celoso. Esto está en la Review Angeral del 14 de agosto del año 1900. El hecho que el castigo divino no venga inmediatamente es porque Dios nos da la oportunidad para arrepentirnos y ser perdonados. Pero en medio de esta discusión tenemos los versículos 12 y 13. Ahora bien, aunque el pecador haga 100 veces lo malo y sus días se prolonguen, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al malvado, ni les serán prolongados sus días, que son como sombra, por cuanto no temen delante de la presencia de Dios. Puede ser que el malvado prospere, pero esa prosperidad es pasajera. Es solo para esta vida. Su vida la perderá para siempre. No conocerá el tiempo de la salvación que Dios da. En cambio, el justo puede ser que pase por dificultades, pero sus días se prolongarán para la eternidad. ¿De qué sirve ganarse todo el mundo y perderse para siempre? De nada. Los malvados, según leemos el versículo 13 en la traducción del lenguaje actual, dice: pasarán por la vida como una sombra porque no respetan a Dios. En cambio, a quienes aman a Dios y obedecen a Dios, les irá mejor.
El pecado tiene un resultado. Elena de Guay afirma: cada falta contra la ley de Dios, por pequeña que sea, se registra en el cómputo de cuentas, y cuando se empuñe la espada de justicia, actuará en el caso del transgresor impenitente como lo hizo con el divino doliente. La justicia herirá porque el odio de Dios por el pecado es intenso y abrumador. Manuscrito 58 del año 1897. En medio de la confusión de la vida, es mejor tomar el camino que nos muestra Dios. El Señor entonces nos invita a disfrutar de todas las cosas buenas que Él nos da de la vida, sabiendo y teniendo la certeza que cosas mejores vendrán para los hijos de Dios. El sabio continúa con la discusión que para algunos pues se convierte en un problema y hasta una prueba de su fe. Miremos el versículo 14, leo en la traducción del lenguaje actual. En este mundo pasan cosas que no tienen sentido. A la gente buena le va como si fuera mala y a la gente mala le va como si fuera buena. Yo digo que esto no tiene sentido. La gran paradoja: la gente buena tiene dificultades y aquellos que son malos parece que les va bien. El problema es la visión que tenemos de las cosas. Debemos entender la historia de Job y de otros hombres fieles que pasaron por esta prueba. Lo cierto es que al final de la historia todo se verá diferente. No debemos permitir que las injusticias de esta vida debiliten nuestra fe en la forma en que Dios procede. El día del juicio final todo se aclarará. Y ante este problema planteado, el sabio aconseja, versículo 15, por tanto, alabé yo la alegría, pues no tiene el hombre más de bien debajo del sol que comer, beber y alegrarse, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Hay dos ideas en contraste. Por una parte, Salomón parece presentar que si ser bueno no le reporta toda la satisfacción que desea, entonces que es mejor dedicarse a satisfacer los sentidos y disfrutar de las cosas materiales. Pero por otra parte, Salomón presenta una realidad en el sentido concreto. Los dones que Dios nos da son para que vivamos con alegría, con paz, con satisfacción. Disfrutemos sanamente en su verdadera perspectiva las cosas buenas que Dios nos da. El sabio termina este capítulo con la conclusión personal de sus ambigüedades de la vida. Versículo 16. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día retiene el sueño en sus ojos. El sabio quizás al final de su vida trata de entender todas estas cosas. Dios dio el trabajo para nuestra bendición, para que podamos ser disciplinados y en las ocupaciones diarias podamos edificar nuestro carácter. Pero ¿podemos descansar en los momentos libres? Sus interrogantes eran tan grandes que ni podía dormir de noche ni de día, y dice el sabio que trató de entender todas estas cosas y no pudo. Entonces finaliza con el versículo 17. Y he visto todas las obras de Dios, y que el hombre no puede conocer toda la obra que se hace debajo del sol. Por mucho que trabaje el hombre, buscándola no la hallará. Y aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. La sabiduría de Dios es el tema que nos ocupará la eternidad. En esta vida no podremos entender el profundo amor de Dios por nosotros. No podremos comprender en su totalidad toda la creación, que a pesar que ha sido manchada por el pecado, contiene misterios que no podremos comprender en esta vida. La eternidad nos espera al lado de Jesús para poder comprender muchas cosas que hoy no las entendemos del todo. Apreciado amigo y hermano, la salvación no se trata de cuánto sabemos sobre un tema determinado. No se trata de conocimiento teórico. Se trata de conocer a Dios por medio de una experiencia con Él. Se trata de tomarnos de su mano y caminar confiados. En este mundo lleno de tantas cosas confusas y ambiguas, solo Dios ofrece certeza. Pero esa certeza consiste en confiar en Dios, en creer en Él, aunque no todo lo podamos comprender. Por eso te pregunto, ¿confías realmente en el Señor? Por eso mi invitación hoy es que le abras la puerta del corazón a Jesús para que Él venga y traiga paz, gozo y alegría a tu corazón.
Que el Señor te bendiga, es mi oración por ti. Amén.